Hola, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a Aura Cultura que nos invitó a hacer este vivo. Estamos en Buenos Aires, en Argentina, son las 7 de la tarde y aquí estamos un poco para compartir con ustedes un poco nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros pensamientos, algo en estos 40 minutos. Vamos a empezar a presentarnos. Nosotros somos Chacho y Janone. Sí, somos una dupla de artistas, una pareja en la vida y en el arte. Trabajamos juntos desde hace casi 20 años y nuestra formación pictórica es pictórica, nuestra formación académica, y desde que comenzamos a estar juntos y a crear este único artista que es Chacho Janone, como nos gusta definirnos, que somos un solo artista que tiene dos cabezas y cuatro manos, como nos gusta también decirlo. Lo que decidimos es buscar un lenguaje que nos permitiera un poco poder traducir todo nuestro conocimiento que tenemos en la técnica del manejo del color, que es la pintura, y que además nos permitiera contar esta historia de a dos, ¿no? Esto comenzó aproximadamente en el año 2002, y lo que nos dimos cuenta era en ese momento, y además nos interesó en ese momento, era que el bordado fuera la técnica con la que pudiéramos contar este proyecto. Nos interesaba el bordado por varias razones. Una de ellas es que, por un lado, bueno, nos permitía trabajar con todo lo que es el manejo del color y trasladar todo este conocimiento, y también ponernos como la consigna que en vez de cambiar de los pinceles y los óleos y los acrílicos y pintar con agujas e hilos, ¿no? Y esto a su vez también nos permitía como borrar un poco el trazo de cada uno, ¿no? Como la huella de cada uno, al trabajar con esta otra técnica, que además es una técnica que aquí en Argentina y generalmente en Sudamérica fue una técnica muy relegada al mundo femenino. ¿Y qué pasa cuando dos hombres se apropian de esta técnica y la utilizan? Y por otro lado también todo el tiempo tuvimos, una vez que nos apropiamos de la técnica, tuvimos la idea de seguir como expandiendo todo el tiempo sus límites, ¿no? Como a de dónde más podemos llevar el bordado y el textil. Por un lado, nos gustaría también hacer un paralelismo, ¿no?, en estos momentos de crisis y de rareza que hay en el mundo con lo que sucedió en Argentina en el año 2001, en la crisis económica y la crisis social, que fue el momento donde nosotros nos conocimos, nos enamoramos, vivimos juntos y comenzamos esta dupla de Chacho Janone, ¿no? Entonces es como pensar un poco qué es lo que uno puede llegar a rescatar de estos momentos de crisis, tanto sociales como personales, ¿no? Y en este contexto ya casi es mundial. Eso como para tenerlo en cuenta y para que sepan un poco desde dónde nosotros surgimos, ¿no? Un poco desde esos momentos en Argentina. Bueno, nosotros ya trabajamos van a ser casi 20 años juntos, así que tenemos una larga trayectoria, es una gran parte ya de nuestra vida trabajando juntos y mostrando juntos y creando un proceso creativo de a dos, ¿no? Que eso es una de las cosas que más nos motivan a trabajar día a día. Y una de las cosas que como leitmotiv también de nuestro trabajo, este trabajo colaborativo, es sumar siempre, cuando podemos, y dadas las circunstancias, sumar otros actores y actrices en esta escena que nosotros armamos de Chacho y Janone, ¿no? A la hora de hacer proyectos, por ejemplo, tuvimos un proyecto hace muchos años con nuestro leitmotiv, que en ese momento es nuestro perro Piolín, que es un perro salchicha, y creamos junto a Fernanda Laguna, que era curadora de una muestra que habíamos hecho en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, en Santa Fe, en Argentina,
una muestra, y dentro de la muestra creamos el MUPI, que era el Museo Piolín, ¿no? El Museo de Nuestro Perro. Y para hacer ese proyecto, lo que hicimos naturalmente, porque Piolín cumple los años el día antes de Dani, entonces un amigo nos regaló un perro tejido y decidimos ponerlo en nuestra muestra. Entonces le pedimos permiso a Juanjo Velandia si él estaba de acuerdo, entonces dijo que sí. Entonces lo que hicimos fue, y que varios amigos que estaban en el cumpleaños y amigas alrededor, fue, ok, si quieren hacer una obra para Piolín, se los agradeceremos. Entonces bueno, como 15 artistas más o menos en esa primera edición hicieron obras para Piolín, entonces presentamos esa obra que ya era una obra en común, ¿no? Era una obra de Chacho Chanone, como esta idea de un artista con 4 manos y 2 cabezas. Ya se ampliaba eso a otros artistas, ¿no? Y en este caso fueron 15 artistas más que se sumaron a esta pieza, a esta obra que se llamó Museo Piolín dentro del Macro, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Luego de esa muestra aquí en Buenos Aires, hicimos otra muestra en un centro cultural, el Centro Cultural Recoleta, y varias amigas nos pidieron de participar. Entonces hicimos otra edición del Museo Piolín, que fueron más de 100 artistas que participaron. Entonces la idea siempre fue abrir el juego, abrir un poco este trabajo en común con el otro. Este concepto de la colaboración siempre nos interesó, esto de expandir, este trabajo en colaboración, como expandirlo a otros, ¿no? Incorporar esta colaboración a otros. Y eso es algo que nos interesa y lo hemos realizado durante todos estos años. Por ejemplo, uno de los otros proyectos que trabajamos fue trabajar en colaboración con artesanos a partir de varios proyectos, puntualmente uno que realizamos en Guatemala con 4 comunidades de bordadores y tejedores, y en donde ellos trabajaban con consignas que nosotros le dábamos puntualmente, y a partir de eso bueno, se elaboraban piezas, ¿no? Entonces nos interesaba esto de el diálogo que se genera entre el arte y el artista y el artesano, y que fue sumamente enriquecedor para nosotros. También ese proyecto lo replicamos en otro proyecto que se llamó Arte y Artesanía Separados al Nacer, un proyecto para el cual fuimos convocados por Esteban Álvarez como curador, y nosotros trabajamos con una comunidad de tejedores de hamacas en San Jacinto, en Colombia. También otros proyectos este proyecto de colaboración con artesanos lo hemos realizado en Argentina. Aquí nos cuesta un poco más que en otros países de Latinoamérica poder hacerlo, y en donde trabajamos a partir de la obra de un artista pintor, Pajita García Vez, del norte de la Argentina, una provincia que se llama Salta, en donde lo que hicimos al descubrir la obra de él, nos interesaba puntualmente la obra de él, de Pajita García Vez, porque es un artista que también tenía una formación pictórica y trabajó con el textil, que es algo que es una constante también que a nosotros nos interesa. Lo que hicimos fue reinterpretar en una pieza la obra de Pajita García Vez en un bordado, y con los años pudimos encontrar artesanos que tejieran con la misma técnica, que es el tejido en telar, en Salta, y llevar al telar esta pieza, o sea que la pieza García Vez, que fue una pintura llevada al telar, nosotros reinterpretamos en el bordado, y nuevamente esta pieza fue llevada al telar por estos artesanos. Y en esa misma muestra lo que hicimos en el Museo de Salta, el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, la idea era hacer casi como si fuésemos músicos y tuviésemos músicos invitados en el concierto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue invitar a artistas que participen de nuestra muestra, ¿no? Entonces invitamos simbólicamente, porque Pajita García Vez estaba muerto, sino le pedimos las obras al Museo de Bellas Artes de Salta y nos prestaron unas piezas. Luego le pedimos a Cristina Schiavi, una artista argentina, si le interesaba participar de nuestra muestra, tomando como leitmotiv o como inspiración o como sea la obra de Pajita García Vez, porque veíamos nosotros cierta familiaridad
en la obra de Cristina con Pajita y con la nuestra, entonces Cristina lo vio, le encantó y aceptó, hizo una escultura. Y Guido Llanito, que él ya había trabajado con las tejedoras que habían trabajado en el estudio de Pajita García Bes. Entonces los vínculos empezaban siendo tanto formales como conceptuales y también como cierta familiaridad con aquellos artesanos o artesanas que han trabajado con Pajita y en este caso con Guido. Entonces un poco nos interesan mucho los vínculos y las relaciones que hay dentro del mundo del arte y dentro de la comunidad. Estos proyectos de colaboración también nos interesó realizarlo en otros entornos que no tuvieran que ver con el arte y los artesanos, y lo pudimos concretar trabajando a partir de una invitación a la residencia del MACO, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, de trabajar en una planta industrial de porcelana, ¿no? Nosotros, además de trabajar con el textil, también trabajamos con la porcelana, con la cerámica. También nos interesa mucho el grabado, que hemos estado trabajando estos últimos años. Y en esta ocasión lo que hicimos fue trasladarnos a trabajar, a producir en una planta industrial de porcelana que hacía la producción en serie. También eso era muy interesante. Donde aprendíamos también el trabajo de la técnica de trabajar con porcelana, que es muy diferente a trabajar con la cerámica, de los operarios de la planta, ¿no? Ellos tenían el saber, nosotros teníamos la idea del proyecto que queríamos concretar. A partir de eso, trabajando a la par de ellos, producimos una serie de piezas de porcelana que lo que nos interesaba era tomar la imagen de un objeto que se llama ekeko, que es una imagen, un dios precolombino que compartimos todas las culturas del cordón andino, ¿no? Desde Perú, Bolivia, Chile, Argentina, en todos estos hogares que viven muy cercanos al cordón de los Andes, se encuentra en las casas siempre este objeto, que es un objeto del dios de la fortuna y la abundancia, ¿no? Y lo que nos interesaba es que esta pieza, que siempre es de cerámica, llevarla a la alta calidad, que siempre es de yeso, perdón, llevarla a la alta calidad de la cerámica, que es la porcelana. Y entonces este objeto lo que hacíamos es hacerlo en porcelana y después decorar su cuerpo con la decoración de la porcelana que tiene la burguesía, ¿no? Como por ejemplo la decoración de la porcelana holandesa, francesa, inglesa. En este caso trabajamos con calcos que nosotros imprimimos sobre la porcelana, son de baja temperatura, y donde está todo cubierto de pájaros y flores, ¿no? Generalmente el ekeko vuelvo a repetir, una imagen de yeso, y donde él está vestido como con un saquito y un pantalón. Nosotros lo que hicimos fue como tatuar el cuerpo del ekeko, y siempre los ekeko están como decorados sus caras con la cara de Leo y con mi cara, ¿no? En este caso, en esta época no tenía barba, con lo cual no le pusimos la barba. Lo que nos interesaba en este proyecto es, por ejemplo, trabajar con la idea de un sincretismo entre lo que es la cultura popular y esto de las culturas de que la cultura inglesa, francesa y china, inclusive también de la decoración de la porcelana. Y para terminar un poco contando los proyectos en colaboración, y después mostramos un poco en los trabajos que estamos haciendo ahora y un poco de proyectos. El año pasado estuvimos haciendo una muestra en el MOLA, en el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles, con curaduría de Gabriel Urtiaga, y lo que hicimos fue un proyecto, porque nuestra obra tiene que ver con la comunidad LGTBIQ. Nosotros somos una pareja gay ya juntos hace 20 años, entonces uno de los motivos que tuvimos para hacer la muestra era que nos pusimos a pensar cuánto la historia del arte argentino había hecho un relevamiento acerca de les artistas de la comunidad LGTBIQ. Y lo que vimos es que poco, entonces se hizo
en Buenos Aires una muestra sobre la democracia y nosotros tomamos ese tema y luego hicimos esa muestra en el MoLA en Los Ángeles, que fue una recuperación y un estudio acerca de estos artistas. Y en MoLA lo que sumamos a este proyecto de que habíamos comenzado aquí en Argentina fue hacer una bandera con la comunidad, una bandera del orgullo, una bandera del arco iris, de los colores del arco iris. Y lo que trabajamos con la comunidad fue haciendo una pregunta acerca de cómo pensaban, o una reflexión acerca de lo que era vivir en diversidad. Nosotros de nuestro lado lo pensábamos desde un lado, ¿no? La diversidad sexual, de género, pero bueno, cuando nosotros hacemos una pregunta siempre las respuestas pueden ser muy variadas, ¿no? Entonces eso fue interesante, trabajar con la comunidad Latinx de California y especialmente de Long Beach, donde trabajamos. Y el proyecto fue hacer un patchwork y una bandera que la llevamos a la marcha del orgullo de Long Beach, que medía casi 50 metros por 20. Entonces también ese trabajo en comunidad, el trabajo con los otros, las otras, lesotres, para construir un discurso, construir una obra en comunidad. Eso es un poco como para simplificando un poco todo el trabajo que venimos haciendo, y viniendo un poco más para estos momentos. Nosotros en enero, febrero y marzo estuvimos haciendo una residencia en California, en Cinitas, Lux Art Institute, y tuvimos que volver por el COVID. Así que aquí estamos en Buenos Aires, trabajando bastante en nuestro estudio, en nuestra casa. En este proyecto que trabajamos en el Lux Art Institute, lo que nos interesó también ahí es trabajar junto con la comunidad, donde la comunidad nos proveía todo el tiempo de materiales que después nosotros reutilizábamos para hacer unas piezas que ahora le vamos a mostrar. Sí, vamos. Bueno, esta pieza la comenzamos en el Lux Art Institute, y fue un trabajo que hicimos con la comunidad de California, de San Diego, donde empezamos a preguntarnos acerca de lo que era ser latino, latina, latinx en esa región, ¿no? Y lo que sucedió es que estuvimos trabajando con un grupo de adolescentes que viven cerca de la frontera en San Diego, que se llama San Isidro, y que continuamente cruzan el borde todo el tiempo. Entonces fue un trabajo de reflexión con este grupo de adolescentes acerca de lo que significaba pertenecer a la comunidad LGTB, de lo que significaba ser Latinx, ¿no? Pues bueno, cuando ya empezábamos a pensar en la traducción al español de Latin, nosotros ya empezamos a tener como inconvenientes a la hora de simplificar las cosas. No podemos simplificar con Latin, sino que era cómo abrimos, ¿no? el concepto acerca de ser latino, latina, latinx. Y este es un patchwork que hicimos también en relación a una visita a visita de varios museos, donde vimos una serie de colecciones de quilt de She's Bend, que son de las mujeres esclavas de Alabama. Entonces
ahí empezamos a hacer un link, ¿no? con nuestros intereses acerca del mundo textil, acerca de ser una pareja queer en California y trabajar con la comunidad. Entonces esta pieza todavía está en proceso, pero bueno, es parte de lo que estuvimos desarrollando allá. Acá nos preguntan si acabamos la residencia en el LACS. Bueno, decidimos interrumpir una semana antes de finalizar la residencia, pero el objetivo, lo que tenemos nosotros como objetivo de proyecto de trabajo, lo pudimos concretar. Hicimos, además de este trabajo, de esta bandera Latinex, trabajamos con lo que le decíamos con la comunidad, pidiéndole que nos donaran, que es un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo, materiales de uso doméstico. ¿Por qué nos interesaba esto? Porque desde hace un tiempo venimos reutilizando materiales, como producir a partir de lo que el mundo ya te da, ¿no? Darle la posibilidad de una segunda vida a las cosas, ¿no? Y estos materiales los utilizamos como soporte para nuestras obras. Y entonces la gente, lo que le pedíamos que nos donaran, los que son servilletas, manteles, fundas de almohadas, sábanas. Las sábanas las teñíamos o las cortábamos para hacer patchwork. Y lo que le están viendo ahora, las servilletas, lo que hacíamos era utilizarlas como soporte para estos trabajos que realizamos, ¿no? Donde son telas teñidas, recortadas y pegadas con calor sobre la tela. Soporte. Son todos diseños geométricos que estamos haciendo a partir de una investigación que venimos haciendo en los últimos tiempos de artistas y generalmente mujeres. Nos interesan las mujeres que pertenecieron, por ejemplo, desde el modernismo en adelante, en este caso algunas que pertenecieron a la Bauhaus, en donde siendo pintoras decidieron trasladar su oficio de pintura al textil, ¿no? Y en el textil es donde ellas fueron reconocidas en su mayoría. Y por otro lado, por ejemplo, la muestra que hicimos en Mola, la que hicimos en el Centro Cultural Kirchner, que hablábamos de la comunidad LGTB, y la residencia en LACS, lo que hicimos fue dentro de la galería y dentro de la sala de exposición del museo y del Centro Cultural, fue armar nuestro estudio, con lo cual lo que hacíamos era poner nuestro mundo privado en el espacio público, ¿no? Esto es un poco lo que dice un poco Paul Preciado acerca de empezar a subvertir estos valores, ¿no? Del espacio público como el espacio masculino y el espacio privado como el espacio femenino. Entonces empezamos a revertir todas estas cuestiones. Y eso es un poco lo que nos interesa bastante, trabajar en las instituciones tratando de subvertir estos valores. Y yo creo que en estos momentos es donde las cosas van a empezar a cambiarse bastante, o por lo menos lo que esperamos, ¿no? en las instituciones. Estos pequeños trabajos a veces son el puntapié inicial como experimentación para después grandes piezas que construimos trabajando también con el textil, y ya ahí las figuras son bordadas y también utilizamos algunos soportes más grandes para ser intervenidos con el bordado, con la técnica del bordado. Cuando investigamos, comenzamos esta investigación de mujeres que, por ejemplo, muchas de ellas pertenecieron a la Bauhaus, que siendo pintoras se fueron reconocidas, su trabajo fue reconocido, algunas de ellas el reconocimiento les llegó post-mortem. El común denominador que tenían todas ellas era que tenían una obra pictórica muy buena, ¿no? Y esto sucedía tanto de este lado, digamos, de Europa, como también de este otro lado del océano, ¿no? Y nos interesó también investigar la obra de ella y trabajar a partir de
de la obra de ellas, ¿no? A modo de un pequeño homenaje o tributo. Por ejemplo, en el caso de aquí en Argentina, un caso muy interesante de un artista que en la última década su obra fue reconocida, que se llama Gente, ¿no? Que también, ella siendo pintora, todo su trabajo era de formato pequeño o mediano, y lo que hacía era trabajar con el textil, pero pegando, ¿no? Pegando hilos y sobre soportes más bien rígidos. Después, acá nos interesaba, por ejemplo, trabajar como la imagen de un taco de xilografía, pero del textil. A veces nos interesa también trabajar con generando esos diálogos, ¿no? En estas prácticas de que, bueno, nosotros que nos interesa mucho el grabado, bueno, cómo trabajar con el textil como si estuviéramos generando tacos de xilografía. Bueno, todo esto es una investigación de color y tintura sobre telas. Otra artista también que nos interesó, que descubrimos en este proceso de investigación, es Elena Iscue. Elena Iscue es una artista peruana que lo que nos interesó de ella es que fue la primera artista que, previo a la Segunda Guerra Mundial, llega a París e introduce el diseño precolombino en el arte, ¿no? Después comienza la Segunda Guerra Mundial, tiene que volver a Perú y ahí muere en el olvido hasta hace poco tiempo que el Museo Quai Branly en París le realiza una muestra a modo de homenaje, y a partir de eso, bueno, Elena Iscue empieza a tener como un espacio de reconocimiento mayor tanto en Europa como en Lima, donde la Fundación Telefónica, bueno, hace una gran exposición y se va a poner en valor su obra, ¿no? Lo interesante es cómo podemos ver cómo el diseño precolombino es llevado al textil, ¿no? Y a la moda. Ella fue una gran pedagoga. Nos interesó mucho el trabajo que ella hizo, en donde generó estos cuadernos que se llamaron El arte peruano en la escuela, ¿no? En donde se les enseñaba a los niños cómo podían ellos aprender a interpretar y a valorar los diseños precolombinos que los tenían al lado de ellos, ¿no? Y entonces desde niños, ellos en el colegio primario, la educación primaria, recibían estos cuadernos en donde ellos podían reproducir todos los objetos con sus diseños de la cultura precolombina. Aquí en Argentina también existieron unos cuadernos que nosotros no hemos tenido la suerte de poderlos conocer, que fueron los cuadernos Viracocha. Es muy interesante el trabajo de pedagogía que hace ella. Bueno, y acá tenemos un poco el material con el cual trabajamos y nos inspiramos y nos gusta consultar. Aquí Marosa Michel Pastoreau. Trabajo de lo que hablábamos de Gisbert. Gisbert, lo que nos interesaba era cómo estas mujeres negras que vivían en la plantación de algodón en la zona de Alabama, generaban estas piezas. Bueno, en realidad ellas lo que generaban estos utilitarios, reutilizaban materiales, toda su ropa, y generaban estas mantas de abrigo, ¿no? Por ejemplo, esta pieza es del año 19. Digamos, a veces son como precedentes de la pintura geométrica, ¿no? Es muy interesante hacer esa relación entre, por ejemplo, Albers y estos quilts. Después aquí tenemos otro libro sobre hombres que hacen quilt. Andrea Junta contra el canon. Este es el último libro que estamos leyendo ahora, La cuarentena. Una de las cosas que nos permitió ahora es como concentrarnos y tener un poco más de tiempo para la lectura, y es el último libro de ella, en donde habla del arte contemporáneo en un mundo sin centro y todo lo que sucede a partir de
la caída de París después la Segunda Guerra Mundial, en donde bueno, se cuestiona cuál era el centro y hay una descentralización, ¿no? Donde las vanguardias, las nuevas vanguardias se dan en forma simultánea en todos lados. Entonces es como que se borra el concepto de la periferia. Y bueno, y aquí Promesas de Paola Vega, que es una investigación acerca de archivos de fotografía de mujeres artistas generalmente argentinas y de Latinoamérica. Súper interesante. Bueno, es un poco el material que nos rodea a la hora de trabajar en nuestro estudio. Bueno, aquí lo que están viendo es el comienzo o la continuación de un proyecto que se llamaron Cortinas Homenajes, que son cortinas, pues generalmente nuestro trabajo lo hacemos con material reutilizado. Y estas cortinas son cortinas de voile que pertenecían a casas de familias burguesas y son de una tela muy sintética, con lo cual nosotros lo que hacemos es un proceso de impresión con sublimación. Acá alguien pregunta cómo es el proceso. El proceso por ejemplo, de esta en particular, nosotros lo que hacemos es pintar sobre papel. Por ejemplo, ahora traemos. Lo que se utiliza una técnica especial para sublimar y que se puede trabajar sobre papel. Lo importante es que el soporte tenga un gran componente sintético, ¿no? También se puede sublimar sobre algodón, pero hay que darle un tratamiento previo al algodón. Lo que se trabaja con estos papeles en donde vamos generando los patterns y después por calor se traslada la pintura a la tela. Y lo que nos interesa es, por ejemplo, trabajar el concepto de... para nosotros son pinturas, ¿no? Con el soporte, cuyo soporte es una cortina, ¿no? Entonces lo que hacemos es una instalación en donde colgamos al modo de laberinto un montón de pinturas, cortinas, donde la gente puede meterse dentro de estas pinturas y también tocarlas, como quedarte envuelto por la pintura. Esa instalación la hicimos en la Galería Ruth Ben-Sakar, que nos representa aquí en Argentina, y la idea era eso, ¿no? Que la gente, antes de ingresar a lo que sería la sala principal, ingresen por ese laberinto. Ese mismo proyecto que les mostramos recién, de reutilizar servilletas y manteles, en donde nosotros con tela generábamos estas composiciones. Bueno, acá lo que hacemos es lo mismo, pero ya bordándolas, ¿no? Donde, por ejemplo, lo que le vamos a mostrar son fundas de almohadas, en donde nosotros bordamos y son todas, en este caso son todas imágenes geométricas. Claro, por ejemplo, lo que hacemos es tomar como punto de partida algunas pinturas, por ejemplo en este caso de Sonia Delaunay, hacemos un dibujo bastante esquemático acerca de cómo es la pintura y anotamos el nombre del color, pero nunca ponemos exactamente, ¿no? Si ponemos amarillo, no ponemos cuál amarillo, con lo cual cuando empezamos a bordar, ahí empieza el trabajo de pintores y de elegir el color exacto. En este caso también fue una deconstrucción de otra pintura y ahí vamos tomando relaciones. Si ponemos naranja, queremos que tenga una relación directa con este tapiz, que también es una simulación de un tapiz de super calidad y en realidad es comprado en una feria americana o en uno de segunda mano y es una producción de China, ¿no? A nosotros nos interesa mucho reutilizar estos materiales como soporte y trabajar a partir de ellos, ¿no? Y cuando bordamos con cualquier tipo de hilos. Generalmente preferimos bordar con hilos de algodón. Los puntos que utilizamos, el stitch, digamos, es
son diferentes, van cambiando. Y porque lo que nos interesa en este caso puntual es trabajar el bordado, pero como si fuera una trama generada en un telar, ¿no? Porque el soporte es una obra hecha en telar, ¿no? En este caso es un jacquard. Entonces los hilos que utilizamos pueden ser como de algodón generalmente, y cuando trabajamos con los hilos, trabajamos con la misma actitud que teníamos cuando pintábamos. Por ejemplo, en este caso agarramos toda la paleta de los verdes y la disponemos sobre la mesa, y así vamos utilizando el hilo como si fuera un pigmento de un pomo, digamos, ¿no? Este es un proyecto que hemos comenzado durante la cuarentena, aquí en Buenos Aires. Trabajo de color. Este trabajo surge a partir de la deconstrucción de una pintura de Yente, que se llama algo de Armonía en Rosas. Y lo que hacemos es, en esta deconstrucción, Se hizo con distintos colores. Entonces, en este caso, bueno, primero todos los verdes, agarramos todo lo que el rosa. y además nos enfrentamos a la idea, ¿no?, de qué es el original, cómo es un original, qué es un color, qué importancia tiene en la vida el color, ¿no? Con qué referencias, cuando tomamos un color, digamos, por qué lo usamos, ¿no? Por qué es tal o cual cosa. Entonces nos interesa mucho eso acerca de la idea de la representación o lo que significan los colores. Entonces en este trabajo, que es este homenaje a esta pintora argentina, Yente, lo que hacemos es le unimos a todo nuestro conocimiento, a nuestros intereses, la Catedral de Rouen de Manet. Entonces la idea es hacer esta especie de híbrido entre Yente y Manet, y esta edición casi sería de estas nuevas catedrales, ¿no? Y terminan siendo todos estos trabajos de bordado monocromáticos. Aquí tenemos otra pieza en la que estamos trabajando, también trabajando con el tema del color. Y trabajamos también con la idea de la desconstrucción también a partir de fotos, de imágenes que vamos encontrando y que nos interesan, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos viendo todos los códigos con los que nosotros vamos a realizando este trabajo, ¿no? Los números, los códigos de hilos, digamos, y las marcas, son códigos que nosotros tenemos como referencia. Una cosa que es interesante es que nosotros como pintores, que al momento cuando trabajamos en pintura y utilizando como soporte la tela y con óleos y acrílicos, el tiempo de la pintura es muy diferente al tiempo del textil. El tiempo es un concepto que atraviesa toda nuestra obra, y entonces esta es la razón también por la que, por ejemplo, para poder ver esta superficie que ustedes están viendo, necesitamos mucho más tiempo que lo podríamos haberlo logrado si lo hubiéramos hecho pintándolo con acrílico. Entonces ese es el tema, porque necesitamos tomar nota de todos los códigos y los números para poder seguir retomando el trabajo. Acá preguntan si es a mano o a máquina. Es todo a mano. Lo único que utilizamos de la máquina de coser es para coser las telas,
de los patchwork que mostramos anteriormente, y alguna que otra costura, pero generalmente todo el trabajo de bordado que están viendo aquí, todo esto está todo hecho a mano. Nos interesa trabajar con el bordado a mano porque no sé, el acabado del bordado a mano es muy diferente al bordado industrial o al bordado de máquina, que lo hace más plano. Nos interesa trabajar con las texturas que se genera con el bordado a mano, que no se logra con el bordado en máquina, ¿no? También lo que hacemos es combinar puntos, combinamos puntos y también lo que hacemos es, por ejemplo, trabajando con el concepto de la pintura. Aquí pueden ver el color, como hacemos unas pequeñas variaciones de valor, que esto, si lo quisiéramos hacer a máquina, sería como un trabajo bastante difícil de lograrlo, y es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros no seguimos, a diferencia de lo que es un bordado realizado por bordadores que continúan y que repiten o respetan un patrón. Justamente nosotros trabajamos de una forma diferente, ¿no? Donde vamos todo el tiempo cambiando el hilo, cambiando de color. Claro, y es cierto esto que dice Andrea, es fundamental la repetición. Nosotros tomamos, si nos ponemos a pensar, es mínimo el punto, ¿no? Y ese punto lo hacemos todo el día, continuamente, todo el día, todos los días, toda la semana, hasta abarcar toda una superficie. No sé si vamos a poder verlo, pero en la Bienal de Porto Alegre, la Bienal 12, que estamos participando, invitados por Andrea Yunta, presentamos un bordado de 5 por 3 metros, donde es todo bordado, y hemos trabajado casi como 4 o 5 años o más, ya no recuerdo, acerca del trabajo del bordado. Y es una meditación, es poner la mente en blanco a la hora de trabajar, ¿no? Nosotros somos de hablar mucho, de reflexionar, de trabajar, pero luego a la hora de empezar a bordar, esa repetición hace que estemos en una especie de mantra. Aquí, bueno, la pieza en este momento está formando parte de la Bienal en Porto Alegre. Si bien, bueno, debido al tema de la pandemia, la inauguración se realizó en forma virtual, pero no le podemos mostrar la pieza, no está aquí, pero sí podemos compartir con ustedes la memoria que tenemos nosotros, que realizamos mientras vamos haciendo el trabajo. Denominamos memoria estos trabajos porque lo vamos haciendo durante el proceso de bordado, ¿no? Aquí vamos anotando todos los puntos en que nosotros vamos haciendo con los códigos de colores, y esta es la forma como tanto Leo como yo graficamos los puntos para tener como referencia. En este caso, por ejemplo, punto relleno, punto cadena largo, punto francés, porque a nosotros nos lleva mucho tiempo poder realizar el trabajo, ¿no? Entonces, y además hacemos varias piezas a la vez, entonces tenemos que ir tomando registro y acordarnos con qué código y qué hilo estábamos trabajando para continuar el trabajo, ¿no? Tomamos nota también porque los hilos van cambiando de pequeña variaciones de color de acuerdo a las distintas partidas que vamos recibiendo de... Alguien aquí nos pregunta si hemos experimentado con la escultura y el textil. No mucho. Hemos hecho una instalación con unas bolas japonesas que se llaman temari, y hemos ahí trabajado con algo escultórico, pero generalmente estamos en la bidimensión. Y trabajamos generalmente varias piezas a la vez porque esa repetición en una sola obra te quema la cabeza. ¿Sí? Necesitamos variar, necesitamos mover la atención en diferentes lugares, ¿no? Porque a veces, como algunas piezas es automático, ya lo tenés resuelto, entonces decís, bueno, esto se va a hacer, esto lo haremos, pero tenemos otra idea para hacer, porque las ideas van mucho más rápido que las manos a veces, ¿no? A veces tenemos ideas y las manos no van tan rápido. Trabajamos con varias piezas a la vez
porque, bueno, como dijimos, el tiempo del bordado es mucho mayor que el tiempo de la pintura y nos lleva mucho tiempo poder terminar una pieza. Y lo que nos sucede es que nuestra cabeza, nuestras ideas van mucho más rápido y entonces perdemos, a veces, no es que perdamos el entusiasmo, sino que a veces se convierte como una especie de condena, digamos, tener que terminar una pieza durante 3, 4, 5 años. Mínimamente una pieza nos lleva entre 3 a 6 meses, en promedio, de tamaño pequeño y mediano. Entonces vamos trabajando con varias piezas a la vez porque también te cansa bordar, son muchas horas de trabajo diaria sobre la misma pieza. ¿Con qué criterio decidimos los puntos en cada caso? Bueno, eso varía, depende, digamos, como ya trabajamos con bastante tiempo, ya sabemos cómo quedan algunas superficies de bordado, ¿no? Entonces sabemos que si queremos tal efecto con el punto francés nos va a dar, tal efecto con cadena, tal efecto con el punto amarre, y ahí vamos eligiendo. Ese sería un poco el criterio. También es cómo queda el color a la hora de bordarlo. También ese es otro criterio. Bueno, se nos va terminando el tiempo estamos en los 40 minutos de edición. Pero bueno, si tienen más preguntas, si quieren hacer más preguntas, acá estamos. Y bueno, acá estamos un ratito más para responder si quieren. Vamos a mostrarle un proyecto que está absolutamente en pleno comienzo, que lo vamos a ver ahora. A ver si se ve algo. Esto es un tapiz que en realidad es un bordado en punto cruz, que lo compramos en una feria americana, en un segunda mano aquí en Buenos Aires, en San Telmo, y un poco sigue la idea de los trabajos de los trabajos pequeños que habíamos mostrado, de esa recuperación, y acá nos enfrentamos a un trabajo un poco más arduo, que es el tamaño y la resistencia de la superficie, porque para bordarlo es bastante grande. Entonces estamos con estos fragmentos que son de pinturas de Sonia Delaunay, que es como nuestra abuela, y que siempre hablamos como este árbol genealógico artístico, y Delaunay es parte, y bueno, esto va a ser el comienzo. Acá en este caso el soporte es un tapiz, con lo cual, bueno, se hace mucho más difícil trabajar, y nos interesa esto de generar trabajar sobre un tapiz y intervenirlo con estas imágenes. También nos interesa la idea esto de unir dos lenguajes, ¿no? El lenguaje de la tapicería y el lenguaje del bordado, que en una única pieza. Acá preguntan, ¿qué edad tenemos? 50, okay. 50 y 50 y 54 años. 53, 54. Perdón que vamos leyendo las preguntas a medida que van apareciendo. ¿Por qué guardamos? Nosotros somos bastante románticos en nuestro proceso de trabajo y el proceso creativo. Entonces nos gusta conservar el proceso creativo de lo que estamos haciendo, ¿no? Como, no sé, hay algo de eso también un poco escolar, creo, en un punto, de estudiantes, ¿no? De conservar todo. Entonces, es conservar la memoria. No es casual que elijamos estos tapices o bordados que tienen que ver con esa memoria, ¿no? De alguien. Bueno, también otra cosa que nos interesaba era el concepto esto del ADN artístico, cómo los artistas tenemos la posibilidad de reinventarnos y trabajamos con esa idea, ¿no? De generar tu propio ADN artístico, ¿no? Y con que este ADN como que nos fuimos formando con artistas que de distinta forma fueron siendo importantes en nuestra formación académica en principio, y después en nuestra formación ya cuando empezamos a trabajar juntos y decidiendo hacer esta investigación sobre artistas que trabajan con
con el textil. Por eso citábamos a algunas artistas como, bueno, considerábamos como, por ejemplo, que nuestra madre, nuestra abuela, perdón, sería Sonia Loné, ¿no? Que esta artista pintora que fue como su mayor reconocimiento dado a través de su trabajo en el textil. Otra cosa que, bueno, acá vamos a mostrar algo que hemos hecho aquí en Buenos Aires. La intervención es superpuesta. Sí, nosotros bordamos sobre el tejido que tenemos. Eso sí, lo bordamos sobre. Generalmente bordamos sobre esto que van a ver. Los papeles cortados son como una idea de lo que tenemos ganas de hacer. Después de ahí a lo que sea, hay un trecho enorme. Y por otro lado, vamos a bordar sobre la superficie. Por eso nos interesa también la resistencia del material. Obviamente, feministas y maricas a full. Bueno, vamos a sentar. Y nos vamos a despedir. Ahora vamos a poner nuestras caras. A ver si movemos el espejo. Bueno, acá estamos otra vez. Acá estamos. Bueno, esto fue un poco la visita a nuestro estudio. Generalmente no lo abrimos, pero esto nos pareció una buena manera de hacerlo, porque una manera de mostrarlo a los amigues de México y de Argentina y de toda la gente que esté en línea. Así que estamos súper felices de compartir esto. Y acá, perdón, alguien pregunta sobre, bueno, sí, nos reconocemos hombres feministas, ¿no? Y el feminismo a nosotros nos dio la oportunidad, la posibilidad de poder como reinterpretar nuestras vidas, la forma en que queremos vivir, en qué mundo queremos vivir, y alejarnos un poco de todas estas directrices que recibíamos del heteronormativo, ¿no? Así que bueno, para nosotros fue como una gran ventana, una nueva ventana. Sí, y entender que el mundo puede ser mucho mejor, ¿no? Entonces es lo que queremos, lo que esperamos que suceda, y por lo pronto con nuestro arte. Así que agradecemos a Aura por la invitación y bueno, estamos en contacto. Seguimos aquí. Gracias por el tiempo que compartieron con nosotros.